Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos una vez más a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar pues nuestras reflexiones en torno a este gran santo de la Iglesia Católica como lo es San José. Y bueno, vamos a comenzar no sin antes encomendarnos al Señor a través de la oración. La oración para nosotros pues es fundamental, ya que es lo que nos mantiene prácticamente vinculados con nuestro Dios y Creador. En esta ocasión voy a hacer esta oración que se titula Oración al comenzar una reunión de un grupo de oración. Espero que no, por el hecho de que no tengamos pues nuestras clases presenciales, nos estemos por ahí desviando, desperdigando o estemos por ahí haciendo de lado nuestro estudio. Al contrario, tenemos que reforzarnos en la oración. Así que vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos de verdad lo que a ti te agrada. Que nuestro grupo de oración sienta tu amor y la luz de tu espíritu. Haz que sintamos tu presencia entre nosotros y experimentemos en nuestros corazones la abundancia de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, lo decíamos la semana pasada que la Iglesia Cristiana Católica, a lo largo de su peregrinar en esta vida, que ya son más de 2000 años, nos ha venido proponiendo tanto hombres y mujeres que hoy han sido declarados santos o santas, según sea el caso. Por ejemplo, el día de ayer celebramos a una gran santa, una africana llamada Vaquita, que después de su bautismo toma el nombre de Josefina. Y bueno, pues esta gran mujer que tiene muchas virtudes que también nosotros podríamos analizar, pues es como un referente para nosotros. Pero hoy precisamente nosotros estamos centrándonos en la figura de San José, esposo de María, padre adoptivo de Jesús. ¿Y qué decir de este gran santo que la Iglesia nos propuso desde el siglo pasado como patrono universal de la Iglesia? Bueno, pues nosotros vamos a encontrar en este gran santo, una serie de virtudes que de pronto nos pueden parecer desapercibidas, ocultas, y sin embargo ahí están. Pero nunca nos hemos puesto a mirarlas con una lupa desde la fe, por supuesto, porque como les he dicho la semana pasada, de San José tenemos muy pocos datos bíblicos. Si no es el Evangelio de Mateo y de Lucas, no tendríamos más que decir de este gran santo varón de Dios que es San José. Y bueno, vamos nosotros a analizar unos textos bíblicos para precisamente encontrar de este gran santo otra virtud que es para mí el silencio de San José. Voy a ir al Evangelio de Mateo, rápidamente vamos al Evangelio de Mateo y nos vamos a fijar en capítulo, creo que es el capítulo 2, rápidamente. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 prácticamente al 22. Me voy a brincar toda la parte de la visita de los sabios de Oriente. Por lo tanto, voy al capítulo 2, versículos del 13 hasta el 22, que se titula La huida a Egipto y su regreso. Entonces voy a leer este texto bíblico para que podamos nosotros entender. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, conforme a la información que había recibido de los sabios. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías: se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Palabra del Señor. Pues bien, de lo que acabamos de leer, nos queda claro que hay un diálogo entre Dios y José. Y este diálogo entre Dios y José se da a través del sueño, a través de un momento de paz, a través de un momento de quietud, es decir, en el silencio. Y esta es una de las virtudes que quiero resaltar el día de hoy: el silencio de José, el silencio de José. Yo preparé aquí este tema con mucho cariño para ustedes y quiero compartirles precisamente un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, no sin antes comprender ese silencio de José. Y es que si volvemos a repensar en la personalidad de José, no perdamos de vista que José es un judío, pero es un judío justo, como lo menciona el mismo Evangelio de San Mateo. Yo expliqué la semana pasada que este calificativo de que es justo es un temeroso de Dios. ¿Y quién es un temeroso de Dios? Alguien que es capaz de hacer la voluntad de Dios. Eso se entiende como un temeroso de Dios. Alguien que antes que hacer su propia voluntad, hace la voluntad de Dios. Ahora bien, esta virtud de José, este silencio de José, este ser un temeroso de Dios de José, no le viene después de haber conocido a María, por supuesto que no. Por eso les repito, José es un judío, y como judío es un temeroso de Dios. Es evidente que José debía de participar en las sinagogas, y en las sinagogas de su tiempo, ¿qué era lo que se meditaba? Si no era acaso las Sagradas Escrituras. Se meditaba, por supuesto, algún libro de algún profeta, pero también se meditaban los demás libros. Y los demás libros, los ketubín, como les llaman los judíos, se encontraba el libro de los Salmos. Y aquí voy a tomar precisamente el Salmo número 46 para nosotros entender de dónde le viene esa virtud a José, de el silencio, la quietud y el sosiego. En el Salmo 46, vamos rápidamente todos a este Salmo. Dice el texto lo siguiente en el versículo 11. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 2 para no sacarlo de contexto. Salmo 46, versículo 2.
hasta el versículo 12. Pero de ahí me voy a fijar en el versículo 11. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio oportuno en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los cimientos de las montañas se desplomen en el mar, aunque sus aguas rujan y se agiten y con su ímpetu sacudan las montañas. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Los canales de un río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. No puede ser destruida. Dios la socorre al despuntar la aurora. Rugen las naciones, se sublevan los reinos. Levanta él su voz y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, los prodigios que hace en la tierra. Pone fin a las guerras en todo el mundo. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, quema los escudos. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, encumbrado sobre los pueblos, encumbrado sobre la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Hasta ahí termina el Salmo 46. Pero el versículo número 11 dice, ríndanse, reconozcan, yo soy Dios. Esta traducción de esta Biblia que estoy leyendo, aquí sí se deja ver un poco pobre la traducción, porque en el original se debe de entender que Dios está hablando de un estar inactivos, de cesar alguna actividad, de dejar en paz algo, de llenarse de quietud. Por eso es importante que nosotros entendamos que este texto que yo estoy leyendo definitivamente debió de haber escuchado, leído o meditado José. Y como un temeroso de Dios, lo que debió de haber entendido José es lo siguiente: silencio. Porque así podríamos interpretarlo: silencio, reconozcan que yo soy Dios. Asilencia tu ego, asilencia tus necesidades, asilencia tus inquietudes, asilencia tus apegos. Es decir, quédate quieto para que me puedas escuchar, para que me puedas entender. Silencio, porque es la única forma de escuchar a Dios. Por eso, estimados compañeros, no lo dice la Biblia. No dice ahí expresamente que José se pasaba horas en oración continua, en silencio. No lo dice la Biblia. Pero no nos cuesta trabajo configurar la personalidad de este santo varón de Dios como lo fue José. Porque sí lo califica la Biblia como un hombre justo. Pero al ser un hombre justo, ¿de dónde le viene esa justicia a José? Si no es acaso de tener un diálogo con Dios. Y la única forma de tener un diálogo con Dios es apaciguando nuestro interior, acallando nuestras voces para poder escuchar la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante que incluso en ese silencio de Dios que experimentó José,
para dejarle hablar a Dios, él pudo tomar grandes decisiones para su familia y para con él. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Volvamos al Evangelio de Mateo. En ese orden de ideas, en ese silencio de José para escuchar la voluntad de Dios. Vamos otra vez al capítulo número 2. Dice, cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo. Yo creo que a nosotros nos queda claro, porque lo hemos estudiado más de alguna vez, cuando se hablaba de la comunicación, cuando estábamos por allá en la secundaria, en la preparatoria. Y se nos dice que para que la comunicación se pueda dar entre dos personas, tiene que haber un emisor y un receptor. Alguien que emite, alguien que recibe. Ese principio es básico. En las relaciones humanas es fundamental. Por lo tanto, imagínate, José tenía que tener la capacidad del silencio para escuchar la voluntad de Dios. Por eso para mí es importante fijarme en lo siguiente. Esta virtud de José, el santo del silencio, esta virtud no le viene después de conocer a María, ni mucho menos después del nacimiento de Jesús, que será su hijo adoptivo. José la venía practicando. ¿Por qué? Porque él, como muchos judíos de su época, eran temerosos de Dios. Y entendían que eso implicaba hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios hay que saber escucharle. Y para poder escuchar la voluntad de Dios tenemos que acallar nuestras pretensiones, nuestras falsas seguridades, nuestros egos. No hay otra forma de poder escuchar la voluntad de Dios o el plan de Dios para conmigo. No hay otra forma de escucharlo sino primero estoy en sosiego, estoy callado. Fijémonos cómo nuestro Jesús y Maestro, el Evangelio nos remite precisamente que cuando Él va a comenzar su ministerio, en este mismo Evangelio de Mateo, que ya lo tenemos aquí, fíjense cómo en el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto. ¿A qué lo conduce al desierto? Bueno, se nos habla de las tentaciones, pero lo conduce precisamente para tener una intimidad. ¿Con quién? Con Dios. Antes de continuar, Él tiene que llenarse del amor de su Padre, que es Dios, en el silencio, en el sosiego, en el desierto, en un lugar donde se carece de todo, lo básico, lo elemental para poder vivir, como será el agua. Y es en ese momento donde entra esa comunión del Hijo, que es Jesús, con su Padre, que es Dios. ¿Acaso no es lo mismo que hizo Saulo de Tarso, según la carta a los Gálatas, que se fue al desierto de Arabia y allá permaneció como 3 años? ¿Acaso no era necesario salirse de sus apegos, salirse de esa vida mundana para entrar en una comunión con Jesús, que lo estaba invitando a una nueva vida? ¿Cuántas veces nosotros no nos frustramos porque no comprendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vemos de pronto que nuestros proyectos se ven fracasados, pueden ser proyectos materiales, proyectos espirituales tal vez. ¿Y no será acaso porque no hemos
aprendido la virtud de este gran santo como lo es José, de en silencio escuchar la voluntad de Dios? Porque solo ponte a pensar, si lo que le está diciendo el ángel aquí, toma al niño y llévatelo, huya en Egipto. ¿Qué tal si José hubiera dicho, creo que no es la mejor idea? Creo que mejor nos vamos a esconder por allá, pues no sé, vamos a pensar que nos quedemos ahí en Samaria, por ejemplo. Eso hubiera sido perjudicial para la Sagrada Familia, por supuesto, porque Herodes los iba a encontrar. Entonces, en el silencio del ser humano actúa la voluntad de Dios. José entiende perfectamente bien que hay que saber escuchar a Dios en el silencio para poder acatar su voluntad. Ahora bien, si nos preguntásemos por qué Dios escogió a José y no a cualquier otro hombre para encomendarle esa gran misión de ser, entre comillas, el sustituto como padre de Jesús, ¿por qué a José? Claro que se nos habla de la predestinación de José y de María, pero yo quiero pensar que precisamente Dios escoge a José porque ve en José esa virtud de un hombre que es capaz de guardar silencio cuando Dios habla, cuando Dios le dice a través de los sueños lo que tiene que hacer, y ver esa docilidad y esa prontitud con la que lo hace José. Por eso, estimados compañeros, yo quisiera que hoy aprendiéramos de este gran santo a escuchar más la voz de Dios y no nuestra voz, que de pronto nos puede confundir. Estar en silencio. Quiero compartirles ahora sí la frase de la Madre Teresa de Calcuta, que sin lugar a dudas esta gran santa era una enamorada de Jesús, por eso hoy es santa, pero que también debió de haber leído la Sagrada Escritura no una sola vez, sino muchísimas veces. El Salmo 46, versículo 10. Vamos a buscar este salmo antes de... Salmo 46, versículo 10. Dice Salmo 46. Perdón. No sé, ya lo leímos. Déjame ver aquí. Es el Salmo 95. Salmo 95. Acá está. Dice, voy a leerlo desde el versículo 1, es el Salmo 95. Dice, vengan, cantemos alegres al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, Rey poderoso, más que todos los dioses. En sus manos están las profundidades de la tierra y suyas son las cumbres de las montañas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra firme que modeló con sus manos. Entremos, postrémonos para adorarlo, arrodillémonos ante el Señor que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, ovejas que Él apacienta. Y fíjate lo que dice aquí, que es muy importante. Dice, ojalá escuchen hoy su voz.
Esto que yo acabo de leer es el Salmo 95. Esto que yo acabo de leer, definitivamente San José y todos los santos y todas las santas hicieron caso a esto que dice el salmista. Ojalá escuchen hoy su voz. Y la única forma de escuchar la voz de Dios es en el silencio. Tenemos que aprender a silenciar nuestro interior para poder escuchar a Dios. Ahora sí les comparto lo que dice la Madre Teresa. Dice, en la naturaleza, los árboles, las flores y las hierbas crecen en silencio. Las estrellas, la luna y el sol se mueven en silencio. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice a nosotros y a través de nosotros. En el silencio, Él nos escucha. En el silencio, Él nos habla a nuestras almas. En el silencio, se nos concede el privilegio de escuchar su voz. Y continúa diciendo, silencio de los ojos, silencio de los oídos, silencio de la boca, silencio de la mente. En el silencio del corazón, Dios nos habla. Esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. En el silencio. Por eso yo quisiera que aprendiéramos pues esta virtud de San José el día de hoy, en el silencio de Dios, para que nosotros podamos escuchar su voluntad. Porque vivimos en un mundo globalizado, estamos viviendo en una cultura posmodernista en la que no dejamos en paz nuestro celular ni 5 minutos, porque estamos viendo lo que están publicando en las redes, porque estamos viendo algún video, porque estamos escuchando alguna canción, etc. O sea, son tantos ruidos externos paganos que estos ruidos son capaces de apagar nuestro espíritu. Y así no escuchamos la voz de Dios, así no escuchamos la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 9 y siguientes, que ya estudiamos este texto, nada más lo recordamos. Nos encontramos con Mateo Leví el publicano, ese recaudador de impuestos. Y yo siempre les he dicho que tratemos de imaginar la escena en la que se encuentra este hombre absorto ahí en todos esos cobros, impuestos, y la gente renuente, reacia a pagar, y él de alguna manera ahí absorto en todo ese ruido, en ese bullicio. Pero la capacidad que tuvo, que pasa Jesús, lo mira y le dice, sígueme. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de ese texto de Mateo capítulo 9, versículo 9? Esa capacidad de este sujeto, de en ese bullicio, escuchar la voz de Jesús, que le dijo, sígueme. Así nosotros pues tenemos que aprender que en el silencio podamos escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga.
porque fue en ese silencio donde José escuchó lo que Dios le dijo a través de ese ángel. Toma al niño, llévate al niño. El ángel le dice, ya murieron los que querían matar al niño, regrésate. Y siempre estuvo José dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios la supo escuchar en el silencio. Por eso para nosotros es y será fundamental, que por lo menos 15 minutos de nuestro día en silencio tratemos de escuchar a Dios. Que si vamos al Santísimo, seamos capaces de hacer a un lado todas las distracciones, las fantasías, los pensamientos, las inquietudes. Que seamos capaces de hacer a un lado todo eso porque nos distrae de lo único que realmente tiene sentido, nuestra relación con Jesucristo en la contemplación. Por eso, estimados compañeros, esta virtud que yo estoy queriendo que descubramos en San José, que no está en la Biblia, repito, o sea, ahí la Biblia únicamente dice que José era un hombre justo, es todo lo que dice de él. Pero yo estoy casi seguro que José tiene un cúmulo de virtudes que pasan desapercibidas, pero que nosotros, con los ojos de la fe, podemos ir buscándole. Y hoy es esa la virtud que yo quiero que aprendamos, que conozcamos y que practiquemos. Porque incluso el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, mira, vamos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan. ¿Dónde está? Capítulo 8, 9 y 10. Fíjate bien lo que dice aquí. Lo voy a leer desde el versículo 7. Entonces Jesús continuó diciendo, les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no les hicieron caso. O sea, no les escucharon. Yo soy la puerta. Todo el que entra en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón ve al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. No como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Fíjate bien, para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. Palabra del Señor. Pues fíjate qué tan importante este evangelio que yo acabo de leer, que es Jesús, nuestro Señor, el que nos invita precisamente a escucharle.
hay otras ovejas que no son de este corral, a las cuales voy a llamar y escucharán mi voz. ¿Y quiénes tendrán la capacidad de escuchar la voz de ese nuevo pastor que promete vida y en abundancia? Solo aquellos que tengan la capacidad de escuchar la voluntad de Dios en el silencio. En el silencio. Oigan, es que es absurdo. Yo de pronto tengo algunas diferencias con mis hijos, ya están grandes, y de pronto si los mandas a comprar algo a la tienda, se llevan sus audífonos. Y digo, oye, ni siquiera una canción vas a escuchar. ¿Para qué te llevas los audífonos? Y si están bañándose, tienen su celular con música. O sea, a ver, explícame por favor. ¿Qué acaso no te gusta el silencio? Vean lo que está generando todo esto. ¿Qué implica el ruido? Analiza el punto. ¿Qué implicaciones tiene el ruido para las generaciones futuras? El ruido es esa barrera que impide que el cristiano escuche la voz de Dios y por ende no pueda hacer su voluntad. Por eso, insisto, tomémonos 15 minutos de nuestro ajetreado día y en silencio, tratemos de escuchar a Dios, porque es ahí donde nos va a hablar, en el silencio, en la quietud. Así como Samuel, cuando le dijo a Elí, si vuelves a escuchar esa voz, tú vas a decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, tu siervo escucha. Pero para escucharlo tenemos que estar en silencio. Enhorabuena pues compañeros con esta reflexión, espero que haya sido de su total agrado. La próxima semana veremos otra reflexión en torno pues a este gran santo, San José, alguna otra virtud que también nos pueda abonar para el cristianismo que estamos viviendo hoy, y tratemos en la medida de lo posible, ajustarnos al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les agradezco mucho el favor de su atención y la próxima semana pues volveremos a tener otra reflexión como esta. Pues vamos a hacer nuestra oración de salida. Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida, en la muerte, ampárame, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nos vemos la próxima semana.